Estás viendo AIR Canal, transmitiendo esperanza al mundo entero las 24 horas del día. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo número 14. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. ¿Cómo dice el versículo 14? ¿Cómo dice? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, ¿qué dice ahora? Y buscaren mi rostro, ¿y qué sigue diciendo? Y se convirtieren de sus malos caminos, ¿qué dice Dios? Entonces yo oiré desde los cielos, ¿qué dice Dios que hará? Perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Vamos a estar en pie y vamos a orar, por favor. ¿Oramos? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Señor, gracias por la compañía de los ángeles, gracias por la presencia de su Espíritu, gracias Dios por su compañía bendita. Padre, agradecemos por cada uno de los amigos y amigas presentes, agradecemos por los hermanos y hermanas que nos acompañan, pero agradecemos también, querido Dios, por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet y la televisión. En esta hora, Padre, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Habilítenos, Dios, para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Quite todo ruido de nuestra mente, quite toda cosa que nos distraiga. Y haga posible, Dios, que su verdad se anide en nosotros y produzca frutos para la eternidad. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Durante esta semana estamos trabajando con la ética de la oración. Lo que Dios quiere, el anhelo de Dios, el sueño de Dios. Dios quiere que todos sus hijos sean bendecidos. Dios quiere que sus hijos sean prosperados. Dios quiere bendecir en todo a sus hijos. La clave está en la Biblia. La clave está en los principios de Dios, la clave está en conocer y entender lo que son los principios de Jehová o las condiciones de Dios. Cuando usted lee la Biblia, por ejemplo, en el libro de Josué capítulo 1, versículo 8, Dios dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quién habló? Jehová. ¿A quién le habló? A Josué. ¿Miente Dios? No. ¿Miente Dios? ¿Cómo usted sabe que Dios no miente? ¿Miente Dios? ¿Cómo lo sabe usted? Interesante. Dice la Biblia: sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Dios nunca miente. Aún un ser divino se hizo hombre y al venir a la tierra se escribió, se registró cuando dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quién dijo eso? Jesús. Jesús es la verdad. Dios es verdadero, dice el profeta Jeremías. Por tal razón, necesitamos estudiar la Biblia para conocer a Dios. Cuando una persona conoce a Dios, cuando una persona se relaciona con Dios, cuando una persona verdaderamente vive en intimidad con Dios, tiene un conocimiento, tiene una experiencia con la palabra de Dios y con el Dios Todopoderoso. En la vida de la susodicha persona, en la vida de ese individuo, mujer u hombre, se nota algo especial, algo distinto de lo que existe en la tierra. Se nota, se entiende, se comprende que la persona está llena del Espíritu de Dios. En el libro de Jeremías, en el capítulo 9, los versículos 23 y 24, Dios dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía, ni el rico se alabe en su riqueza. Y dice Dios: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si usted quiere alabarse, si quiere tener gloria,
gloríese, alábese en conocer a Dios. No hay nada más hermoso, más grande, más glorioso que conocer a Dios. Toda la razón de ser de la existencia humana, y no solo humana, la razón de la existencia de las criaturas en el universo es conocer a Dios. La criatura que no conoce a Dios solo existe. No tiene razón de ser. Todo el vastísimo universo, su mayor anhelo, su mayor afán es conocer a Dios. Cristo dijo, San Juan 17, versículo número 3, y esta es empero la vida eterna. ¿Qué cosa? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hoy vamos a trabajar con el nombre de Dios. Una persona que entiende la oración, una persona que conoce la oración, conoce a Dios y conoce las reglas del juego. Recuerde que ya dijimos en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, que Dios dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Y qué más sigue diciendo? Y oraren. ¿Y qué más sigue diciendo? Y buscaren mi rostro. ¿Y qué sigue diciendo? Y se arrepintieren de sus malos caminos. Dice, entonces... Hay una condición, hay 4 puntos de condición que Dios pone para, dice, y entonces oiré, y entonces perdonaré, y entonces sanaré. Es Dios que está hablando. Recuerde que estudiamos San Juan capítulo 9, versículo 31, donde aquel ciego dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Pregunto, ¿hay una condición o no hay una condición? A ver, ¿hay condición o no hay condición? También recuerde que leímos Isaías capítulo 1, versículo 15 al 18, donde Dios dice, bueno, tienen que hacer estas cosas. Y entonces el versículo 18 dice, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pon en orden tu vida, arregla tus cosas. Ven, confiesa tu pecado. Ven, ponte de acuerdo conmigo. Y entonces resolvemos la situación. Hoy vamos a ver cómo en el nombre de Dios hay 2 palabras que se esconden o 2 palabras que se presentan. La primera palabra es gracia, la segunda palabra es justicia. ¿Cuál es la primera palabra? Gracia. ¿Y cuál es la segunda palabra? Necesitamos entender qué es gracia y qué es justicia para entender y comprender el valor del nombre de Dios. Recuerde que cuando Dios declara su nombre, es Dios mismo que habla, no es Moisés que habla. En el monte donde Dios se revela, en el monte donde Dios le dijo a Moisés que subiera, en el monte donde Dios se mostró a Moisés, Dios mismo anunció su nombre. Entendamos lo que está pasando y luego leamos el versículo en el libro de Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Están en el monte Sinaí, Moisés sube al monte para hablar con Dios, tarda muchos días arriba en el monte y el pueblo entonces le dice a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés no sabemos lo que le pasó. Y entonces Aarón le dice, bueno, traigan sus arcillos, sus aretes, y comenzó todos de oro, y armó y preparó e hizo un becerro de oro. A ver si encuentro una palabra que sea un poquito suave. Tan barbarazos fueron, tan abusadores fueron, tan bandidos fueron, tan sinvergüenza fueron, esa es una palabra más suave que encuentro, que hicieron un becerro delante de Dios y lo adoraron como se hacía en Egipto, con toda la orgía y toda la poca vergüenza. Arriba está Dios hablando con Moisés y entonces Dios le dice a Moisés, mira, desciende porque tu pueblo que tú sacaste de Egipto, mira ya cómo se dañaron. ¿De quién era el pueblo? ¿De Dios o era de Moisés? No, un pueblo de Dios no hace eso. Ay, mamá, agarra el hilo de la cosa porque esto se va a poner caliente en un momentito. Un pueblo puede llamarse de Dios haciendo esa poca vergüenza. Entonces Dios le dice, bueno, ese pueblo no es mío, ese pueblo tiene que ser tuyo porque un pueblo mío no hace esa vagabundería. Entonces Moisés desciende, rompe la tabla, usted sabe lo que se armó. Y Moisés estaba preocupado y asustado por el pueblo porque sabía que Jehová estaba caliente, estaba molesto. En mi país dice, tenía las orejas calientes, estaba incómodo. Y papá Dios no juega. La gente cree que Dios es un ancianito buena gente, en medio alcahuete y apoyador. Usted se equivocó. Jehová es muy claro y muy duro. Mire lo que pasó con los antediluvianos. ¿Los arrasó o no los arrasó? ¿Sí o no? ¿Qué pasó en Sodoma y Gomorra? ¿Los quemó o no los quemó?
¿Sí o no? En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 la Biblia dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué cosa? Al arrepentimiento. Y más adelante dice Pedro clarito que todo esto está reservado para una lluvia de fuego que viene por ahí. Dios está esperando, está siendo misericordioso, clemente y piadoso, como veremos. Dios está aguardando, está esperando, está tolerando. Pero cuando el relajo se acabe y diga, se acabó, ¿o no? ¿O no? Sí. Entonces Moisés dice, déjame interceder delante de Jehová para que, a ver qué puedo lograr. Capítulo 32 del libro de Éxodo. Moisés sube al monte y va y le dice a Dios, le dice, Señor, Moisés es interesante, le da un ultimátum a Dios. Oiga, qué cosa linda. Le dice, Señor, este pueblo ha cometido un gran pecado, pero te ruego que lo perdones. Y si no, bórrame de tu libro que has escrito. Es interesante cuando usted busca las palabras en hebreo y las entiende, porque Moisés lo que está diciendo es, Señor, este pueblo cometió un gran pecado. Te ruego que a ese pecado te lo eche encima, que te embarre con ese pecado. Te estoy pidiendo que coja el pecado del pueblo y te lo eche encima y te embarre, te cubra tú con el pecado, que lo tome para ti. La gente no entiende las palabras porque la lee en español, pero no entiende el trasfondo y el trasunto que hay detrás de lo que está diciendo. Ponga cuidado, por favor. Moisés le está diciendo a Dios que se haga cargo del pecado del pueblo y que si no, que lo borre del libro. El Señor tranquilamente le dice, mira Moisés, al que pecare contra mí, a ese borraré yo de mi libro. A ese raeré yo de mi libro. Le pregunto a usted, ¿en ese momento había pecado Moisés contra Dios? No. ¿Quién había pecado? El pueblo. Y ahora viene lo lindo. Las cosas se tranquilizaron y Moisés le dice, bueno, te ruego que venga con nosotros. Y dice, Dios, no. Mira, este pueblo va a ser un día que se me caliente la sangre y lo voy a quemar a todito de una sola vez. Mejor te voy a mandar un ángel que lo siga. Dice Moisés, no, pero ¿cómo va a ser posible, Señor, que tú nos dejes? No, yo quiero que tú vengas conmigo. Si yo he hallado gracias delante de ti, ven con nosotros. Moisés, este pueblo es cabezón, este pueblo es peligroso. Si yo me quedo aquí, un día van a amanecer todos quemaditos. Esta es la versión Andrés habla hoy, es una traducción mía, una traducción libre, para que se entienda mejor. Bueno, la cuestión es que al final Dios le dice, mira, está bien, tú hallaste gracias delante de mí, yo voy a seguir yendo con el pueblo. Pero tan ciertamente, bueno, Dios le dio un ultimátum a Moisés también. ¿A dónde queremos llegar? Moisés se aprovechó y le dice a Dios, bueno, como tú vas a venir con nosotros, yo te quiero ver. ¿Qué tú quieres qué? Yo te quiero ver. No, le dice papá Dios. Ningún mortal, ningún ser humano me puede ver porque si se muere, se muere. Si me ve, se muere. Y entonces, mira, vamos a hacer una cosa. Bendito sea Dios. Mañana tú vas a venir aquí. ¿Tú ves esa roca? Sí. Tú te vas a poner detrás de esa roca. Yo voy a tapar un hueco que la roca tiene con mi mano. Y después que yo cruce, tú me vas a ver las espaldas. Y yo, le dice Dios, voy a proclamar mi nombre. Ponga cuidado, por favor. A mí me gustan las palabras porque las palabras dicen más de lo que dicen. ¿Qué fue lo que dije? Las palabras dicen más de lo que dicen. Por ejemplo, si yo digo, cuando la era, ¿qué estoy diciendo? ¿Eso quiero decir? ¿Qué quiero decir? Cuando la era. ¿Es la misma palabra? Qué buena, están pensando, eso me gusta, están pensando. Dice Dios, proclamaré mi nombre. Proclamaré mi nombre. Sigamos con el sermón, proclamaré mi nombre. Porque si nos quedamos con esa palabrita, es como cuando Juan dice que Juan clamó. Esa palabra tiene un significado maravilloso. Dios proclama su nombre enfrente y encima de quien sea. Dios, es soberano. Pero en el nombre que Él proclama, en el nombre que Él anuncia, escuche por favor, Dios describe perfiles de su persona, perfiles de Él mismo, perfiles de quién es Él que a nosotros nos convienen. Y estos perfiles se agrupan en dos formas. Número 1, la gracia. Número 2, la justicia.
¿Cuál es la número 1? La número 2. Cuando usted como cristiano o como creyente en Dios entiende esto y entiende el nombre de Dios, entonces y solo entonces usted comprende el valor, el significado, la grandeza, la belleza, la santidad. ¿Qué le digo? Todo lo que constituye la belleza del nombre de Dios. En la página de La Voz del Consolador que mencionamos hace un momento, hay una serie que grabamos que se llama ¿Conoces a Dios? Trate de oír esa serie, está en audio. ¿Conoces a Dios? Son 14 sermones que grabamos y todos tienen que ver acerca de un nombre distinto de Dios. Dios adopta diferentes nombres en la Biblia para enseñarnos, para mostrarnos, para decirnos que no importa cuál sea nuestra necesidad, Dios la puede suplir. Dios es autosuficiente, es todopoderoso. No importa lo que usted necesite, Dios puede suplir todas y cada una de nuestras necesidades. Y yo digo, alabados el nombre de Dios. Pero ahora, cuando Dios proclama su nombre de una manera sabia, de una manera profunda, le dice a Moisés, y Moisés registra los perfiles del nombre de Dios. Ponga cuidado. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 34, versículos 6 y versículo 7. Recuerde que estamos hablando de la ética de la oración. ¿Qué significa eso? Significa que si usted quiere orar con poder, quiere orar en forma poderosa, usted necesita conocer a Dios. Si usted conoce a Dios, si usted conoce el carácter de Dios, entenderá que no es un mago. Dios es un ser sabio, amoroso. Dios es un ser clemente, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande benignidad. Vamos a leer el versículo 6 y 7. Moisés se pone detrás de la roca. Dios cubre el hueco y cuando Dios cruza, retira la mano y entonces Moisés alcanza a ver las espaldas de Dios, dice la Biblia. Y Dios proclama su nombre. Mire qué cosa linda, ponga cuidado. Versículo número 6, capítulo 34. ¿Cómo dice el versículo 6? Y pasando Jehová por delante de él, proclamó. ¿Quién proclamó? Jehová. ¿Quién anunció el nombre? Jehová. ¿Quién conoce el nombre de Jehová? Jehová. ¿Quién conoce el nombre de Dios? Dios. Y ahora Dios nos dice cuáles son los perfiles de su nombre. Y hay una frasecita interesante que dice, perdona la iniquidad, perdona el pecado, la rebelión y la iniquidad. Perdona el pecado, la iniquidad y la rebelión. ¿Cómo es que Dios perdona? ¿Qué significa perdona? ¿Cuál es el valor de perdona? Exactamente lo que Moisés le pidió, Dios le dice a Moisés que lo hará, que lo va a hacer. Mi pregunta, en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 6, ¿cargó Dios el pecado de todos nosotros sobre Jesucristo, sí o no? Sí. A ver, ¿sí o no? En el versículo 11 dice que lo cargó, en el versículo 12 dice que lo cargó y en San Juan 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En griego, he aquí el Cordero de Dios que carga el pecado del mundo. Airó, he aquí el Cordero de Dios que se echa encima el pecado del mundo. Cuando usted se arrodilla a orar, esté consciente a quién usted le está hablando y con quién usted está hablando. Sí, Él te perdona el pecado, sí, te lava con su sangre preciosa, sí, dio su vida por la tuya, sí, derramó hasta la última gota de sangre por ti, eso sí es verdad. Pero, por favor, respete y respétese y tenga cuidado con la profanidad. Profano significa tratar las cosas sagradas sin el debido respeto. Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Romanos capítulo 1, versículo 13, repite la frase. Malaquías capítulo 1, versículo 3, dice esa frase. Cuando usted lee Hebreos capítulo 9, encuentra por qué Dios aborreció a Esaú. Dice que Dios lo aborreció por fornicario y profano. Profanidad significa tratar las cosas sagradas sin el debido respeto. Cuando usted va a orar a Dios, esté seguro que si le pide perdón, Dios perdona sus pecados. Lo perdona completamente. Y cuando usted tiene una necesidad, y usted acepta los principios de Dios y acepta la voluntad de Dios,
usted puede estar seguro que Dios tiene poder para resolver su necesidad cualquiera que sea. Pero conozca el valor y el significado del nombre de Dios. Ponga cuidado ahora. ¿Cuáles son las características del nombre de Dios? Versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? ¿Cómo dice? Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová. ¿Qué dice ahora? Fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Ahí me detengo. Hasta esa palabra, todo lo que se está diciendo, todo lo que Dios está anunciando, tiene que ver con la gracia. ¿Tiene que ver con qué cosa? ¿Qué cosa es la gracia? La gracia es un regalo de Dios. La gracia es un don de Dios. Trae algunas definiciones para compartirla con usted. Y escuche, por favor. ¿Qué es gracia? Escuche. La gracia de Dios afecta la pecaminosidad del hombre y no solo perdona al pecador, sino que le trae alegría y agradecimiento. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Murió Cristo para pagar nuestros pecados, sí o no? ¿Es la salvación por la gracia un don inmerecido de Dios? Sí. ¿Es la salvación un regalo de Dios? Sí. La gracia cambia al individuo a una nueva criatura sin destruir su individualidad. ¿Qué hace la gracia? Cambia al individuo a una nueva criatura sin destruir, ¿qué cosa dice? Su individualidad. Usted es usted. La gracia lo perdona, la gracia lo cambia, la gracia lo transforma, pero usted sigue siendo usted. Y la gente se maravilla al ver cómo usted fue cambiado y transformado y sin embargo mantiene ese toque que Dios le dio. Ahora una persona consagrada, una persona santificada, una persona que sirve a Dios, una persona que refleja el carácter de Dios, pero sigue siendo usted la misma persona. En el sentido de que Dios lo hizo único, lo hizo mono. Bueno, mono significa que no hay otro como usted. Quisiera ser único usted. Nadie quiere ser mono, ¿verdad que no? Hay una palabra interesante que dice San Juan 3:16, como dice Juan 3:16, porque de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Unigénito es monogenes, el único de su clase, el único de su especie. No hay ningún ser en el universo que siendo Dios se haya hecho hombre. ¿Es así o no es así? Ahora, ¿sabía usted que no hay nadie como usted? Ni existió antes, ni existe ahora, ni existirá después. Usted es mono, usted es único. No hay nadie, ni existirá nadie jamás igual a usted. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Y alguien dijo que no hay nadie como yo. Digo, sí, tan feo, o tan bonito, no importa. Usted es el único en su clase. Ahora, en el nombre de Dios, en la parte que tiene que ver con la gracia, se repite una palabra 3 veces. Mira a ver si lo descubre. Versículo número 6 y la primera parte del 7. Una palabra se repite 3 veces. ¿Qué dice el versículo 6? Dice fuerte, misericordioso y piadoso. ¿Qué dice ahora? Tardo para la ira y grande ¿en qué cosa? Misericordia y verdad. ¿Y qué dice el versículo 7, la primera parte? Que guarda misericordia. ¿Cuántas veces aparece la palabra misericordia? 3 veces. ¿Qué significa misericordia? Ponga cuidado. Misericordia significa que Dios descubre tu necesidad y la suple completamente. No importa cuál sea tu necesidad, en el nombre que Dios anuncia, en su propio nombre te está diciendo, yo tengo poder, tengo autoridad para suplir tu necesidad, no importa cuál sea. Entiende, comprende, aprende, conoce mi nombre. Camina delante de mí conforme a mi voluntad, entiende y comprende mis principios, comprende estas condiciones y te garantizo, dice Dios, que tus necesidades serán suplidas, tus necesidades serán resueltas. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es lindo eso o no es lindo? A ver, ¿es lindo o no es lindo? La gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es un atributo de Dios manifestado en favor de seres humanos indignos,
No la buscamos, fue enviada para que nos buscara. Dios envió su gracia para que nos encontrara. La gracia es el favor de Dios. ¿Qué es la gracia? El favor de Dios. ¿Qué es la gracia? Un don inmerecido de Dios. ¿Qué es la gracia? Un regalo de Dios. Cuando Cristo habló con la samaritana, le dijo, si conocieses el don de Dios. De manera que la gracia es tan profunda y tan amplia que se puede confundir con la persona hermosa de Cristo Jesús. Cristo murió por tus pecados y por los míos. Vino del cielo a la tierra. No buscamos a Cristo, Él nos buscó a nosotros. En 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y dice, Dios fue manifestado en carne. Y yo te pregunto, ¿Dios se hizo carne, sí o no? ¿Sí o no? ¿Creció en un mundo de pecado y de maldad? ¿Terminó muerto en una cruz del Calvario? ¿Por amor a qué? No, ¿por amor a qué? A usted. El amor de Cristo es para usted, es para mí. No es para todos, es para cada uno. El amor de Dios no es colectivo, es individual. Dios ama a cada persona. Dios ama a cada uno de nosotros. Dios le ama a usted. Caramba. Y si usted se decide a creer en su palabra, si usted se decide a creerle a Dios, si usted decide hacer como Él dice, si usted decide relacionarse con Él, no hay nada ni nadie que impida que Él lo pueda bendecir. Cuando tenga tiempo, lea Romanos 8:32, no me canso de repetir esta cita, dice, el que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Y el versículo 34 dice, ¿quién es el que condenará? Dios es el que justifica. Y sigue añadiendo, más aún, Cristo murió por nosotros, está a la diestra del Padre, e intercede por nosotros. Allí pone Pablo todo el programa, todo por la gracia de Dios, todo por el amor de Dios, todo por la misericordia de Dios, todo porque Dios es bueno y es misericordioso. Yo digo, alabado sea su nombre. Mire la primera parte de lo que tiene que ver con la gracia, porque allí aparece una frase que debemos tocar rapidito. ¿Qué dice la última parte de la primera parte? Que guarda misericordia a millares, que perdona, ¿qué cosa? La iniquidad, ¿qué más? La rebelión, ¿qué más? El pecado. Pecado significa que fallaste al blanco. Pecado significa que no alcanzaste la meta. Pecado significa que no lograste lo que debía lograr. Rebelión significa que a sabiendas, tú, sabiendo, te fuiste por el camino equivocado. Dios perdona el pecado cuando no lograste, no hiciste lo correcto. Dios perdona el pecado cuando te saliste del camino. Pero mire qué cosa interesante y qué cosa curiosa y qué cosa increíble. Iniquidad significa un pecado premeditado. Como cuando una gente se reúne para planear el asalto a un banco. O cuando la gente se reúnen para matar a un individuo y se pasan 6 meses, 1 año, 2 años planeando cómo lo van a matar. La iniquidad tiene que ver con un pecado que usted lo analizó, que usted lo meditó, que usted lo preparó, usted lo organizó y usted hizo todo lo posible combinado con el demonio para cometer el pecado. Y después que hizo todas las diabluras y arregló todas las cosas, usted fue y ¡pum!, hizo el pecado. Y después que usted cometió el pecado que le costó tanto tiempo planear y arreglar, todavía ese tipo de pecado, usted viene y le dice al Señor, Señor, quiero que me perdone. El Señor te mira y te sonríe y te dice, mi hijo, yo te perdono, ven. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso Dios? ¿Es hermoso Dios o no es hermoso Dios? ¿Es linda la parte de la gracia o no? Es lindísima. A mí me gusta también la otra parte. ¿Le metemos la otra parte ahora? Ah, sí, está linda, mamá. Esa parte es preciosa, pero mire la del otro lado, compadre, ahora. Versículo 7, última parte. ¿Qué dice el versículo 7? Dice Dios que perdona el pecado, perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero hay una frase aquí que me dolería mucho no tocar. En el versículo 7 dice que guarda misericordia a millares. ¿Qué dice ahora? Que perdona la iniquidad. La palabra perdona, esa palabra es muy importante. En hebreo es muy importante esa palabra. ¿Qué significa que Dios perdona? ¿Cuál es el valor de la frase que Dios perdona? Recuerden que dijimos hace un momento
que el Señor Jesús cargó nuestros pecados? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Vamos a leer un versículo en Isaías, vamos rapidito. Isaías, me encanta como Isaías lo dice. En realidad no lo dice Isaías, lo dice Dios. ¿Cómo lo dice Dios? Como el mismo Dios presenta. Isaías capítulo 38. Isaías capítulo 38. ¿Cómo lo dice Dios? Versículo 17. Ponga cuidado, por favor. Mire. La oración es el termómetro del cristiano. Si usted se llama cristiano y no ora, usted no es cristiano, usted es una persona religiosa. Si usted dice que es una persona que conoce a Dios y no ora, usted no conoce a Dios. Alguien le habló de alguna otra cosa, pero él no conoce a Dios. La oración es el termómetro. La oración es que dice cómo anda tu temperatura espiritual. La mejor manera de conocer a una persona que se llama cristiana es a través de la oración. Usted, si no tiene una vida de oración, perdone, no creo que lo vea en el reino de los cielos. Pastor, ¿y dónde queda la gracia? La gracia queda en las manos de Dios. Pero no me venga con el cuento que sin una relación estrecha con Dios, usted se va a salir con la suya. ¿Usted se equivocó? La palabra de Dios es clara. Por eso estamos hablando de la ética de la oración. Mire lo que dice Isaías capítulo número 38, el versículo 17. ¿Cómo dice el versículo 17? He aquí amargura grande. ¿Qué cosa? Me sobrevino en la paz más, ¿qué dice el profeta? A ti agradó llenar, ¿qué cosa? Mi vida ¿de qué? A ti, dice, a ti agradó librar mi vida del hoyo ¿de qué? Y dice ahora, porque echaste tras tus espaldas, ¿qué cosa? Todos mis pecados. ¿Eso es verdad o no es verdad? Sí. Moisés le dijo que perdones al pueblo, que cargue el pecado del pueblo, que te eches encima el pecado del pueblo, que tomes para ti el pecado del pueblo. Y ahora Dios proclama su nombre en el capítulo 34, versículos 6 y 7 de Éxodo, y dice, perdona la iniquidad, Nasa Avon, que carga la iniquidad, que carga el pecado, que carga la rebelión. No importa qué diablura hiciste, Dios se compromete, si vienes a pedirle perdón, a tomar esa poca vergüenza que cometiste y cargarla sobre sí mismo. Y Cristo la cargó en la cruz del Calvario y la mató en la cruz del Calvario. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Amén. Queridos, ¿es hermoso esto o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? A ver, ¿sí o no? Sí. Deberíamos vivir en consecuencia. Si es verdad que usted conoce a Dios, si es verdad que usted ama a Dios, su vida debería reflejar el carácter de Dios. Ustedes están jovencitos ahora, la mayoría de los que están aquí. Cuando yo conocí al Señor tenía 18 años. Ya pasaron 40 años. Y en 40 años caminando con Dios, he descubierto que la Biblia nunca miente, que Dios nunca miente. Si usted toma la palabra de Dios y la aplica a su vida, si usted toma la palabra de Dios y vive conforme a ella, las bendiciones de Dios, las promesas de Dios le alcanzarán a usted, y no solo a usted, también a su esposa y a sus hijos. Alcanzarán todo su hogar. Todas las maldiciones generacionales que vienen desde sus antepasados se rompen en usted y comienza una nueva experiencia para toda su familia. ¿Le gustaría tener esa experiencia a usted también? Me da mucha pena que nos queda poquito tiempo para la parte más caliente, es la parte que más me gusta porque es la parte que hace sufrir a la gente. ¿Qué usted prefiere, una pastilla o una inyección? ¿Qué prefiere, la pastilla o la inyección? Si usted no se quiere sanar, tómese su pastillita para que le tome más tiempo. Pero si usted quiere que el efecto sea rápido, deje que lo puyen, compadre. Cuando le pone una inyección, eso va directo. Entonces ya le di su pastillita, ahora le quiero poner una inyección. ¿Quieren la inyección o no la quieren? A ver, ¿la quieren o no la quieren? ¿No le va a gustar? Ok, la segunda parte, la parte de la justicia. ¿Cómo dice Éxodo capítulo 34, versículo 7? La última parte del versículo 7. Recuerde que dijimos que el carácter de Dios tiene gracia y tiene justicia.
Y recuerde que estamos hablando de la ética de la oración. Estamos conociendo el carácter de Dios para entender cómo tener y hacer oraciones poderosas. ¿Qué dice el versículo 7? ¿Cómo dice? Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Y qué dice ahora? Dice, y que de ningún modo, ¿qué cosa? Tendrá por inocente ¿a quién? Al malvado, que visita, ¿qué cosa? La iniquidad de los padres, y que sigue diciendo, sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, ¿hasta cuándo? Hasta la tercera y cuarta generación. Resumamos esto. ¿Cómo podemos definir la justicia de Dios? Como la gracia, la justicia de Dios también es un atributo de Dios, un perfil de Dios, una característica de Dios. La justicia de Dios se manifiesta de dos maneras. Número uno, redentiva, redentora, salvífica, salvadora, rescatadora de sus hijos y de su pueblo. Sin embargo, se muestra punitiva, castigadora, destructora contra aquellos que le odian y lo rechazan y contra aquellos que le hacen daño a su pueblo. Veamos un ejemplo. ¿Recuerdan cuando Israel estaba esclava en Egipto? ¿Sí o no? ¿Recuerdan o no recuerdan Israel esclavo en Egipto? ¿Cómo se mostró la justicia de Dios contra Faraón y los egipcios? Número uno, 11 milagros o maravillas que acabó con todas las deidades paganas que tenían los egipcios. Y cuando salieron al desierto a perseguir el pueblo de Dios y llegaron al Mar Rojo, pregunto, ¿se abrieron las aguas para cruzar o no se abrieron? Sí. ¿Cruzó el pueblo o no cruzó? Sí. Justicia redentiva, justicia redentora. Sin embargo, cuando el pueblo iba saliendo, ¿qué hizo Dios con el ejército de Faraón? Dice la Biblia que empezaron a quitarse las ruedas de los carros y ellos dijeron, Jehová está peleando por su pueblo. Mi pregunta, ¿arrasó el ejército entero con las aguas del Mar Rojo, sí o no? Sí. Entonces la justicia de Dios se muestra rescatadora, redentiva, salvadora con aquellos que le aman, con aquellos que creen en Él, con aquellos que le buscan, pero destruye a aquellos que lo rechazan y no aceptan su palabra ni le creen a Él. La pregunta, ¿cómo la quiere usted? ¿Quiere la justicia redentora o quiere la justicia punitiva y destructora? ¿Cuál usted quiere? Bien, lo que quieren la justicia punitiva, que lo destruye, que los acabe y no tienen futuro, pónganse en pie. Ustedes saben demasiado, ¿no? Nadie se pone en pie. Y yo pregunto, a través de la historia, ¿se ha visto esto, sí o no? Israel, el pueblo de Israel, ¿no era el pueblo de Dios? ¿Sí o no? ¿Vino Cristo o no vino? ¿Qué hicieron con Jesucristo? Algunos dicen que los romanos crucificaron a Cristo. Eso no es verdad. El mismo Pilato dijo, en este hombre no veo nada malo. ¿Quiénes crucificaron a Jesús? Los judíos. Y ahora yo pregunto, ¿fue voluntariamente Cristo a la cruz del Calvario por amor a ti y por amor a mí? Sí. Ahora pónganse en pie todos los que quieren la justicia de Dios en forma redentiva, redentora, rescatadora, salvadora, perdonadora. Póngase en pie conmigo. Cuando tenga tiempo, lea Romanos capítulo 3, versículo 21, hasta Romanos capítulo 5, versículo 21. Se llama el psique de la justificación. La palabra justificación significa perdón de los pecados. Significa liberación del castigo por el pecado. Significa liberación de la culpa por el pecado. Justificación significa declarado justo. Dios en su amor. Dios en su profunda bondad. Dios con ese carácter hermoso que tiene de clemente, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, que guarda misericordia a millares. Ese carácter precioso de Dios, enfocado en la gracia, hace posible que usted y yo alcancemos la salvación. Pero doy gloria a Dios también por el otro lado, la parte de la justicia, y entonces en Dios se establece un equilibrio. Es bueno, bondadoso y misericordioso. Es el Dios de la gracia, pero también es el Dios de la justicia. Escuche mi pregunta, que aquí quiero terminar. Escúcheme, por favor. ¿Reconoce usted que tiene que prepararse para tener un encuentro con Dios y que el Santo Espíritu le arregle la vida
y le transforme su carácter? Si usted dice sí, levante la mano conmigo. Número 1. Segunda pregunta. ¿Reconoce usted que en algún tiempo caminó con Dios y por alguna razón se alejó de Él? Y entiende usted en este momento que usted está viviendo lejos de Dios y necesita regresar a Él, como el hijo pródigo, necesita regresar a Él, como María Magdalena, necesita regresar a Él, como los pecadores que reconocen que han estado lejos de Dios. ¿Reconoce usted que tiene que regresar a Dios? Levante la mano conmigo. Número 3. ¿Entiende usted, amigo o amiga, y reconoce que tiene que prepararse para tener un encuentro con Dios, para que su nombre lo puedan poner en el libro de la vida y tenga derecho de entrada en el reino de los cielos? ¿Reconoce usted eso? ¿Quiere usted que le ayuden a prepararse para que muy pronto su nombre sea registrado en el libro de la vida? Ese libro de la vida, como dijo el Señor Jesús en San Lucas capítulo 10, no se alegren de que los demonios se les sujetan, alégrense que sus nombres están registrados en el libro. Dice, alégrense que sus nombres están registrados en el cielo. El libro de la vida es un documento donde se registran los nombres de todo lo que han alcanzado la salvación en Cristo Jesús. En el libro de la vida se registran los nombres de aquellos que públicamente han anunciado que pertenecen a Cristo. En el libro de la vida se registran los nombres de todo lo que son comprados con la sangre preciosa de Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19. Usted necesita una transacción legal, una transacción comercial, una transacción mundial y universal. Cristo le compra a usted con su sangre. Y el acto de compra y venta se realiza en el Santo Bautismo. ¿Dónde se realiza? En el Santo Bautismo. El día 30 de junio de 1979, a las 5:30 de la tarde, se hizo una transacción donde mi vida se la vendí a Cristo y Él me compró con su sangre preciosa. Y desde ese día, mi nombre lo registraron en el libro de la vida y ahí está hasta el día de hoy. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Yo quiero que levanten las manos todo lo que saben que tienen que prepararse para en algún momento de su vida, en el futuro o cuando fuere, tienen que bautizarse para que su nombre esté en el libro de la vida. Levanten la mano conmigo, por favor. Querido Padre Celestial, ponemos los nombres de estas personas en sus manos para que sean registrados en el libro de memoria y los ángeles trabajen con ellos y ellas, y el Espíritu Santo trabaje en ellos y ellas, y muy pronto sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como lo fue Jesucristo, para que esos nombres registrados en el libro de memoria sean pasados al libro de la vida. Dios, si algunos o algunas en esta semana están preparados o preparadas para esa experiencia, bendito sea su nombre. Y si no, que el Santo Espíritu les guíe y los prepare y que muy pronto, a través del santo paso del bautismo, tengan derecho de entrada en la patria celestial. Gracias por acompañarnos, gracias por bendecirnos, gracias Señor por declarar su nombre. Haga que entendamos y comprendamos la ética de la oración, que usted es gracia y justicia, que usted es misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. En su mano santa y bendita nos entregamos, Señor. Diríjanos este día y siempre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios les bendiga.